¿Cómo realizar cálculos en equilibrio químico? Cuando consideramos que un sistema está en equilibrio, consideremos una reacción genérica entre los reactivos A y B que me dan los productos C y D, cada uno con su coeficiente estequiométrico para que la reacción esté balanceada. Entonces, en una reacción así, si yo en el inicio pongo en un reactor mis reactivos A y B, acá representadas por las bolitas azules y rojas, voy a tener determinada cantidad de un reactivo y determinada cantidad de otro reactivo. Obviamente que al inicio de productos, o sea de C y D, todavía no tengo nada. Si yo dejo pasar un poco de tiempo, voy a observar que algunas de las moléculas de mis reactivos desaparecieron porque se consumieron y me empiezan a aparecer algunas moléculas de productos. Si avanzo un poco más en el tiempo, puedo ver todavía más cantidad de producto, pero el reactivo todavía queda un poquito ahí. Y lo que ocurre en toda reacción química es que llega un punto en el cual los productos comienzan a reaccionar entre sí para dar otra vez algo de reactivo. Entonces llega a partir de un determinado punto, un momento en el tiempo, en el que si yo sigo mirando qué pasa dentro de mi reactor, cuántas moléculas tengo de cada una, vería siempre exactamente lo mismo. ¿Sí? Veo que la cantidad o la concentración de mis reactivos y mis productos son exactamente las mismas, son constantes a partir de cierto momento. Entonces, cuando las velocidades de ambas reacciones, directa e inversa, se igualan, decimos que la reacción está en equilibrio. Ojo, esto no significa que la reacción terminó, significa que la reacción está ocurriendo en ambos sentidos, de reactivos a productos y productos a reactivos, pero está ocurriendo simultáneamente con la misma velocidad. Por eso es que las concentraciones a lo largo del tiempo se van a mantener constantes, no van a cambiar. ¿Cómo podemos relacionar las cantidades o las concentraciones de mis reactivos y mis productos con el equilibrio? A través de las llamadas constantes de equilibrio. En el equilibrio las concentraciones de todas las especies son constantes. Entonces vamos a plantear cómo es una constante de equilibrio. En el caso de que usemos concentraciones molares, vamos a hacer lo que se llama una Kc, C por concentración. Las constantes de equilibrio son siempre productos dividido reactivos. Los productos van a estar multiplicados entre sí y los reactivos también multiplicados entre sí, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Por eso la reacción tiene que estar bien balanceada y tenemos que prestar atención a cuál es el coeficiente estequiométrico de cada una de las sustancias, tanto en reactivos como en productos. ¿Sí? Acá vamos a usar en la Kc concentraciones molares, ¿sí? Tenemos que usar molaridades, moles por litro. Estos corchetes acá significan concentración molar. ¿Qué pasa si estamos trabajando en una reacción con todos gases? Bueno, podemos plantear también una Kp, P por presión, donde vamos a multiplicar arriba las presiones de los productos, cada uno elevada a su coeficiente estequiométrico, y abajo vamos a dividir por las presiones de los reactivos. ¿Sí? Presión de cada uno también elevado a su coeficiente estequiométrico. Cuando planteamos una Kp, vamos a usar estos valores de presión en atmósferas. ¿Sí? Si bien sabemos que acá en la Kc estas son concentraciones molares y acá en la Kp son presiones en atmósferas, cuando escribimos los números para hacer las cuentas no le ponemos las unidades, solamente escribimos el número. Existe una relación entre Kp y Kc, que es Kp igual a Kc por RT a la delta N, donde R es la constante de los gases, 0,082, no le ponemos las unidades, la temperatura es en Kelvin, y el delta N es la variación de moles gaseosos. Solamente tengo que ver cuáles son las sustancias gaseosas en mi reacción y hago cantidad de moles en los productos menos cantidad de moles en los reactivos, y ese sería el delta N. Puede ser positivo o puede ser negativo. Las constantes son propias de cada reacción, dependen de la temperatura, ¿sí? Esto significa que una misma reacción va a tener distintos valores de K dependiendo de a qué temperatura se realice, y las K no tienen unidades, son números adimensionales. Los solventes como el agua y los sólidos
no participan del equilibrio, por lo tanto no se incluyen en la K, ¿sí? Si yo tengo alguna reacción donde me aparece el agua líquida o alguna sustancia sólida, eso no va en la constante de equilibrio. Hago de cuenta que no existe. Vamos a ver cómo hacemos las cuentas para trabajar con estas constantes de equilibrio. Por ejemplo, la Kp de formación de amoníaco es 1,45 por 10 a la menos 5 a 500 grados. En el equilibrio, la presión parcial de hidrógeno es 0,928 y la de nitrógeno 0,432. ¿Cuál es la P parcial de amoníaco en el equilibrio? Siempre que resolvemos un ejercicio de equilibrio conviene escribir la reacción balanceada. Si acá me habla de formación de amoníaco, así que la escribo como equilibrio. Me fijo de que esté balanceada y planteo la constante. En este caso me habla de la Kp, así que voy a escribir la constante en función de las presiones. Sería presión de amoníaco al cuadrado, porque tiene este 2 acá, dividido presión de nitrógeno, que va a quedar con un exponente 1, porque acá hay un 1, y la presión de hidrógeno va a estar con un 3, ¿sí? Porque acá hay un 3 en el coeficiente estequiométrico. Fíjense que en los datos yo ya tengo dos de las presiones en el equilibrio y tengo también el valor de la Kp, 1,45 por 10 a la menos 5. Así que en todo esto, la única incógnita que a mí me quedó es justamente lo que me pregunta el problema, ¿sí? La presión de amoníaco, que la puse como una X para indicar que es una incógnita. Y lo único que hay que hacer acá es despejarla, ¿sí? Despejar esa X. Obtenemos un valor, ¿sí? Que no va a tener ninguna unidad cuando lo despejamos porque la K viene sin unidades. Pero como yo sé que estoy calculando una presión, que la estoy sacando de una Kp, yo sé que esta presión está en atmósferas. Así que yo le pongo, después de que la despejé, le pongo la unidad correspondiente, en este caso atmósferas. Otro ejemplo, un balón de 1 litro se llena con 1 mol de hidrógeno, 2 moles de yodo a 448 grados. La Kc para la formación de iodo de hidrógeno a esa temperatura es 50,5. ¿Cuáles son las concentraciones en equilibrio de todas las especies presentes? Fijémonos que acá, a diferencia del problema anterior, yo solamente conozco las concentraciones iniciales de reactivos. No sé qué pasa en el equilibrio, entonces lo tengo que calcular. ¿Cómo hacemos? Escribimos la reacción de la cual nos habla, formación de iodo de hidrógeno, la balanceamos y fíjense que tenemos que prestar atención a estos coeficientes estequiométricos porque nos van a servir después. Y vamos a ver cuáles son las concentraciones primero en el inicio, o sea, cuando recién arrancó la reacción. Fíjense que acá el balón dice que es de 1 litro, así que la cantidad de moles que yo puse coincide con la molaridad, porque son moles cada litro. Si este volumen fuera distinto de 1 litro, tendríamos que recalcular cuáles son las concentraciones, ¿sí? Siempre trabajemos acá con concentraciones molares, moles por litro. Entonces me dice que había puesto 1 mol por litro de hidrógeno, 2 moles por litro de yodo. Obviamente que en el inicio de producto todavía no tengo nada, así que le pongo 0. ¿Cuál es el cambio que sufren estas concentraciones? No sé cuánto se va a consumir de cada reactivo, así que le pongo una X, ¿sí? Obviamente como reaccionan 1 mol con 1 mol, cada vez que se va 1 mol de hidrógeno también se va a ir 1 mol de yodo necesariamente, porque reaccionan 1 a 1. Así que le pongo menos una X a cada uno de estos reactivos, ¿sí? Este 1 viene por estos unos de acá, de los coeficientes estequiométricos. Y recuerden de ponerle un menos, porque son reactivos que van a desaparecer. Al producto lo pongo como más, porque va a aparecer, ¿sí? Y le pongo 2X, ¿sí? Porque yo sé que por cada mol que reaccione de uno de los reactivos van a aparecer 2 moles de productos. Entonces este 2 viene por este 2 de acá, del coeficiente estequiométrico. Ahora sí, sumo todo para ver qué habría en el equilibrio de mi reacción, ¿sí? Sumo 1 menos una X, 1 menos X, 2 menos una X, 2 menos X, y 0 más 2X es 2X. Entonces ahora recién puedo plantear la constante Kc, ¿sí? Y voy a reemplazar cada uno de estos factores, los voy a reemplazar, ¿por qué? Por las concentraciones en el equilibrio, o sea, lo que yo tenga acá en este recuadro amarillo, estas son las concentraciones en el equilibrio, ¿sí? Aunque no sé cuánto vale la X, yo sé que la concentración en equilibrio de, por ejemplo, iodo de hidrógeno es 2X, entonces le pongo acá 2X. No me olvido del exponente.
La concentración en equilibrio de hidrógeno es 1 menos X, lo pongo acá, y la concentración en equilibrio de yodo es 2 menos X, lo pongo acá. Ahora me quedó una ecuación con una incógnita X para despejarla. ¿Sí? Si quieres ver bien cómo se resuelve esta ecuación, pone pausa en el video y fíjate cómo está resuelto. Te va a quedar una ecuación cuadrática que cuando la resuelvas, por supuesto, va a tener dos soluciones. ¿Sí? Por lo general, en estos problemas de equilibrio, las ecuaciones cuadráticas tienen un valor positivo y un valor negativo como respuesta. Y siempre nos quedamos, por supuesto, con el valor positivo. Pero justo en este nos da dos valores positivos. ¿Cómo sé cuál es el correcto? Fíjense que si yo usara el valor más grande, 2,3, me darían concentraciones en el equilibrio negativas acá. ¿Sí? Así que la concentración esa no es correcta, me quedo con la otra, con la 0,935. Entonces, ahora que sé cuánto vale la X, simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar en cada concentración de equilibrio el valor de X. Y así calculo las concentraciones en el equilibrio. Fíjense que las concentraciones de los reactivos no fueron 0, ¿sí? Siempre algo de reactivo queda, por más que la reacción parece que finalizó. ¿Sí? Un poquito de reactivo siempre me va a quedar. Un último ejemplo, un equilibrio heterogéneo. Fíjense, la ionización de sulfato de calcio tiene una Kc 2,4 por 10 a la menos 5 a 25 grados. Si agrego un exceso de esta sal en agua, calcular concentración molar de calcio y sulfato en el equilibrio, y si el volumen de solución es 1,4 litros, ¿qué masa mínima de sulfato de calcio es necesaria para llegar al equilibrio? Entonces, ¿cómo planteo una constante de equilibrio de una reacción en la que tengo un sólido, como en este caso? Solamente voy a ver que al inicio no tengo nada, ¿sí? Porque yo puse este reactivo sólido en agua, así que de los iones al inicio no hay nada. El cambio fue un mol para cada uno, porque acá hay un 1 y acá hay un 1, así que pongo más X y más X. Y en el fin me va a quedar X de calcio y X de sulfato. Fíjense que de reactivo ni lo miré, porque es un sólido y habíamos dicho que los sólidos no participaban de las constantes de equilibrio. Así que de este hago de cuenta que no existe. Entonces solamente me quedaron concentraciones de productos. Así que la Kc es concentración de calcio por concentración de sulfato, nada más. Acá abajo de los reactivos no va nada, ¿sí? Porque sería el sulfato de calcio que es sólido y no lo debo tener en cuenta. Así que reemplazo cada una de las concentraciones por la concentración de equilibrio, que es X, me queda X al cuadrado. Así que simplemente despejo la X, porque ya tengo la Kc como dato. La despejo y me queda este número que, como yo sé que estoy calculando concentraciones de iones acuosos, ese número va a estar en molar, ¿sí? Se lo pongo después de haberlo calculado, molaridad. Y para saber el inciso B, si el volumen es 1,4 litros, ¿qué masa necesito para poder alcanzarlo? Yo sé que esta concentración es molar, o sea que voy a tener esos moles de iones que provienen de la misma cantidad de moles de sólidos. ¿Sí? Fíjense que un mol de sulfato de calcio me da un mol de cada uno de los iones. Entonces, este valor de molaridad de los iones también es la cantidad de moles que yo necesito de sal por litro para que se pueda alcanzar este valor. Si esos moles están en un litro, en 1,4, ¿cuánto habría? ¿Sí? Acá lo único que hice fue transformar los moles en gramos con la masa molar del sulfato de calcio. Y me da esta cantidad de gramos. Significa que yo, para poder alcanzar el equilibrio, si tengo 1 litro 400 de agua, tengo que poner por lo menos 0,933 gramos de sulfato de calcio. Si pusiera menos de esta masa, si pusiera por ejemplo 0,8 gramos, nunca alcanzaría el equilibrio. ¿Sí? Sería como que en teoría se disolvería todo y no habría un equilibrio entre el sólido y los iones acuosos. Muchas gracias por mirar el video y sabes que podés comentar con temas que te gustaría ver en próximos videos.